para todos. ¿Cómo están? Un placer una vez más estar con ustedes a través de esta transmisión, a través de YouTube y de esa manera poder llegar con todos. Hoy estamos esperando escuchar la palabra a través de la escritura que hoy nos toca, el capítulo 9 de Jeremías. Yo estoy acá desde Asunción, Paraguay, la capital. Estamos enfatizándonos también en la festividad de Shavuot, que hoy estamos entrando estamos en el día 21, vamos a entrar en el día 22 y seguimos adelante esperando esa conmemoración. Gracias a todos los que están conectándose, hermano Lorenzo Ramírez, Oscar Dure de Villarrica, ahora está por la capital, dice Aníbal Escurra en Paraguarí. También está María Plasencia, ella nuestra hermana Asuncena. Y también hoy está con nosotros Mina, que es de San Pedro de Icuamandiyú, pero en estos momentos está en Los Ángeles. Y escribe una cosa también: desde que llegué tuve muchos contactos con la gente judía. Es como un llamado. Cuando llegué acá, saludos, me edifica la palabra. Dice Mina, está testificando un poco. Qué bueno, hermana, qué bueno. Amén. Ahí está, nos está escribiendo. Escriban todo lo que puedan, ¿no? Escriban ahí. Bueno, hoy vamos a entrar en este capítulo, así que estén atentos. A partir de este momento, el texto que vamos a estudiar es Jeremías capítulo 9. Y vamos a buscar la palabra de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y vamos a poner la Biblia en pantalla porque es importante que podamos ver la Biblia. Ahí está. Tienen la Biblia en pantalla y quiero arrancar retrocediendo porque esto es una continuación del capítulo 8, donde hablaba de que en aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de sus profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros y lo esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidas ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. En general, el capítulo 8 también hablaba del juicio que se acerca para Jerusalén y, por ejemplo, del versículo 18 teníamos lamento sobre Judá y Jerusalén. Y vemos acá en versículo 21: quebrantado estoy, dice Jeremías, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?, se preguntaba. Y un texto muy interesante que habíamos visto aquí era este. ¿Cómo decís? Versículo 8, ¿no? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Pero dice acá, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ese fue el tema que vimos la vez pasada. Que muchos textos de la escritura, de acuerdo al profeta Jeremías, de acuerdo a lo que Jeremías estaba diciendo, muchos textos habían sido manipulados. Habían sido manipulados por los escribas. Y eso para que nosotros podamos hoy distinguir. Es importante cada vez que estudiamos la escritura ir viendo punto por punto, detalle por detalle, para poder encontrar dónde están estas manipulaciones. Hoy en día yo no puedo decir que toda la Biblia está manipulada. No puedo decir que la Biblia no tiene un poder espiritual para poder guiar y dirigir nuestra vida, porque fue manipulada por antiguos escribas. No puedo decir eso si no agarro e investigo, escudriño, como el propio maestro Yeshua nos lo había dicho. Escudriñar las escrituras, porque dentro de eso vas a encontrar la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? La vida que continúa, la vida que avanza, la vida que prospera, que va más allá, inclusive de nuestra perspectiva de la muerte. Así que es muy importante entonces para nosotros estudiar, para nosotros que creemos y confiamos en la escritura, ¿no? En la palabra que está en la Biblia, ¿no? Detalladamente.
Sí, hoy en día muchas personas ya no confían en la Biblia, ya no creen en la Biblia. No hay problema si no quieren compartir. Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a, como les digo, a- vamos a leer. Versículo 9. Perdón, capítulo 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, dice. Y de esta versión dice así, miren ustedes. Si tan solo mi cabeza fuera una laguna, dice el profeta Jeremías, ¿no? Si tan solo mi cabeza fuera una laguna. Y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche. Lloraría día y noche, dice. Si es que yo fuera una laguna. Por mi pueblo que ha sido masacrado. Esto es lo que está diciendo el profeta. Vamos a continuar en el versículo 2. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Fíjense que una de las razones por la cual el profeta tiene ese sufrimiento de llorar por su pueblo, de quebrantarse por su pueblo, es porque ve lo que va a ocurrir, ve lo que va a acontecer, ve lo que va a suceder y tiene como una, ¿cómo se podría decir? Una impotencia. Pero ¿qué es lo que él ve de su pueblo? ¿Por qué el profeta puede dimensionar que viene el juicio, que se acerca la ira del Todopoderoso? Por esta razón. Esto es lo que él está viendo. Porque todos ellos son adúlteros. Todos ellos son adúlteros. Está hablando de viven corrompidamente. Corrompidamente. Va a la nota 2. Jeremías 9:2, nueva traducción viviente, dice: desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Ya nosotros cuando comenzamos el capítulo ¿cómo se dice? El estudio de Jeremías capítulo 1, habíamos dicho, ¿no?, que una de las razones por la cual el profeta Jeremías exhortaba al pueblo, exhortaba a que deje ese estilo de vida, era por una cuestión política que estaba basado también en los textos que ellos tenían, de que los líderes de ese tiempo estaban regresando a Egipto y haciendo alianzas con Egipto e imitando el sistema egipcio. Y dentro de esa alianza y ese acuerdo estaba el pagar impuestos altos y una confianza ciega hacía que ellos empiecen como a vivir derrochadamente. Entonces, el profeta es un hombre de Dios, un hombre que conoce la historia del pueblo, conoce la palabra y sabe que el actuar del pueblo a dónde le iba a llevar. Nosotros, cuando tenemos ya muchos años conociendo el camino de la palabra, el camino de la restauración, podemos distinguir cuando se viene juicio sobre algo o alguien. ¿Y cómo es que podemos distinguir eso? Por la forma en que se están comportando. Famoso dicho: quien mal anda, mal acaba. Y eso es lo que estaba pasando ahora con el pueblo. ¿Quién me diese? Por eso él pensaba: me gustaría alejarme de ellos. Me gustaría dejarme de ellos para no ver el sufrimiento en que le va a acontecer. Quisiera ir a vivir en el desierto. Por eso es que muchos profetas en la antigüedad preferían
alejarse. En el tiempo de Yeshua, o un poco antes, muchos años antes de Yeshua, existieron los el movimiento Qumranita, o también llamado, ¿cómo se llamaba? Me olvidé un poco, se me fue su nombre, ¿no? Los esenios, sí, los esenios. Se le llamaba esenio. Entonces ellos se habían alejado de Jerusalén porque precisamente veían una corrupción, hay una injusticia terrible y preferían irse y hacer su propia comunidad. Eso no quiere decir que ellos hayan sido mejor. También tenían sus errores, ¿no? Pero lo que el profeta está destacando es que este estilo de vida que están llevando, desafortunadamente les va a traer a ustedes tragedia. Desafortunadamente. Bueno, continuando, ¿no? Versículo 3. Hicieron pues que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Yahweh. Bueno, primero quiero analizar. Recuerden que son palabras proféticas, son palabras poéticas. Entonces, habla acá que hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, o sea, como si fueran, sus palabras muchas veces son palabras que dañaban. Y además dice que procedieron y me han desconocido, dice Yahweh. Cuando dice me han desconocido, quiere decir que las reglas que el Todopoderoso le estableció a ellos para que tengan una convivencia correcta, ellos la han rechazado. Veamos lo que dice en la nota 3. Texto del profeta Isaías 59, nueva traducción viviente. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Yo quiero analizar con ustedes estos textos para que podamos entender algo profundo. ¿Cuál es la denuncia de los profetas a las autoridades, a los líderes? Esa hipocresía con la cual ellos gobernaban y decían que estaban guiando al pueblo. Dentro de sus corazones ellos traían juicios, levantaban cargos para hacer justicia, pero todo basado en mentiras, en calumnias. Y este es un texto que el profeta Jeremías también lo escribió en el 59. A nadie le importa ser justo. Esto es interesante porque este texto es un texto que ya se relaciona con el tiempo del profeta Jeremías. Recuerden que hay 3 Isaías, el Isaías A, el B y el C. Este probablemente es el Isaías C, que ya estaba en los tiempos posteriores a la deportación a Babilonia, donde ya está hablando de toda la corrupción que hubo, de toda la corrupción que hicieron los líderes religiosos. Y una de las cosas que dice, a nadie le importa que haya justicia y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentira. Hoy en día también, como estamos escuchando nosotros acá en Paraguay, por lo menos el famoso, ¿cómo se dice? Mafia de los pagarés, ¿no? Se hacían demandas, los abogados se presentaban como grandes defensores de la justicia, pero en realidad estaban haciendo jugarretas para extorsionar, estafar y engañar, utilizando la justicia, utilizando la ley. Usando jueces, abogados, demandaban a alguna persona para acusarle de que no pagó toda su cuenta o demandarle por embargo por alguna cuenta, robarle su casa, y usando la ley para hacer cosas que se basan en mentiras, y de esa manera cometían pecado. Entonces, ese sistema de, esa manera de ver la hipocresía de los hombres está ya basado acá en la Escritura. Por eso, para nosotros, la Biblia tiene muchas cosas que nos puede hacer reflexionar. ¿Ven? Hay otro texto acá, Osea 4.1. Osea 4.1. Voy a mostrar. Os lo voy a leer nomás. Una traducción dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. ¿Y cuáles son
atiendan bien acá, ¿cuáles son los votos que ellos rompen? No es, te prometo que voy a pintar tu iglesia, te prometo que voy a orarte más, te prometo que voy a ayunar más, te prometo. No, esos no son votos. La persona, ay, yo hice un voto de que iba a ayunar 3 días y ayuné 2 días nomás. O hice un voto de que iba a ayunar, de que iba, no sé, ir a visitar a los presos en la cárcel. No, no, no. Bueno, son votos que uno tiene que cumplir. Pero ¿cuáles son los votos? ¿Cuáles son las promesas que el Todopoderoso le interesa que nosotros cumplamos? Y acá está. Haces votos y los rompes. Matas. Robas. Robas. Le quiero hacer entender, era secuestro. Robar era secuestro. Eso era. No es que solamente le robaba su, ¿cómo se dice? Su propiedad. Les secuestraban personas. Cometes adulterio. Cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Entonces, esto, uno diría, pero esto ¿quién lo hace, pastor? La sociedad. La sociedad, los que se disfrazan de gente pulcra, o los que se visten de congresistas, de diputados, senadores, pastores, o hasta, ¿cómo se puede decir? Obispos, tienen esta conciencia que le está administrando su mente. Están viviendo así. Hombres que se hacen sentir religiosos. Yo diría, sí, pero eso es entre los falsos, entre los protestantes, no, entre todos. Entre todos hay. Matas, robas, cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Si nosotros entendiéramos a qué le llama la Biblia pecado y maldad, entonces nosotros entenderíamos cómo podemos ser personas más correctas, ¿no? Más justas. Amén. Bueno, continúa diciendo la Biblia. Vamos a ver. Quiero que vean la Biblia. Ahí está. Aquí está esto. Bueno. Hicieron de su lengua, eso ya vimos nosotros. Ahora, guárdense cada uno de su, versículo 4, compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Es lo que dice ahí, versículo 4. Cuidado con tu vecino, dice. Ni siquiera, hermano refiere a su vecino. Ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano. Un amigo calumnia a su amigo. Esto que está acá no es que está diciendo a tu hermano. Está hablando de la sociedad en ese tiempo en Israel, en Judá. Esa es la razón de la cual ellos están viviendo corrompidamente. Miren que esta nota. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí. Bueno, estos son unos textos, Proverbios 18, es encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio, dice. Jeremías 12:6 dice, aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti. Conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos. No importa lo amable que sean sus palabras. Bueno, la hora de traición, según la escritura, hasta tus propios hermanos te van a traicionar. Y eso ocurre en nuestro tiempo, ocurre eso. Ahora, no estén ustedes pensando, sí, mis hermanos, porque yo no tengo la fe de ellos, me odian, porque ellos son católicos y yo soy un creyente en Yeshua, por eso me odian. No, estamos hablando de la persona, tu persona. De eso estamos hablando. Entonces, muchas veces cuando vos tratás de hacer lo correcto, cuando vos tratás de hacer lo que al Padre le agrada, todos se vienen en tu contra, se vienen en tu contra. Bueno, sigamos leyendo la palabra. Vamos, 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, dice. Esta es la sociedad de Judá, que conste lo que estamos hablando, es la sociedad de Judá. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Se ocupan de actuar perversamente, actuar
perversamente, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué entonces lo que Jeremías está notando en la sociedad israelita? No es solo cuestión de creencia ni puntos de vista teológicos, es cuestión de cómo están actuando y comportándose. Siempre vemos que los profetas, cuando exhortaban, era por el comportamiento corrompido que estaban teniendo. Engaña a su compañero, ninguno habla la verdad, acostumbraron a su lengua a hablar mentira, y la mentira se relaciona con actuar perversamente. De eso se relaciona. Isaías 29:13 dice, ya el profeta Isaías, si este fue el profeta Isaías mismo lo que él habló. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero con su corazón, corazón es igual que deseo, están bajo de mí, y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Cuál sería la diferencia entre un mandato de Dios y una regla humana? El mandato de Dios es beneficiar al prójimo, beneficiar a tu pueblo, beneficiar a tu familia, beneficiar, honrar y respetar y valorar la vida de tu semejante. Ese es el mandato de Dios. Las reglas humanas generalmente estaban basadas en beneficiar al líder, al sistema, al gobierno o no sé, a la dictadura, algo así. A eso se refería Isaías cuando hablaba de reglas humanas. Que vos te apartás de hacer lo correcto para obedecer a los corruptos. Te uní en el grupo de los corruptos y sinvergüenza. Yeshua también habló de este punto cuando debatió con los fariseos en Marcos 7:6. Yeshua contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Miren, Yeshua está diciendo que Isaías profetizó acerca de ellos. Porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Corazón. ¿Qué significa corazón? Otra vez, su deseo de hacer lo correcto está lejos. En sus labios sí dice, oh Señor, pero su deseo está lejos. Bueno, versículo 6. Su morada está en medio de engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahweh. Ahora, ¿qué dice? No quisieron conocerme. ¿Por qué? Porque preferían hacer la falsedad y al conocer la palabra del Eterno, al conocer la palabra del Todopoderoso, definitivamente tienes que cambiar tu manera de ser, ¿no? Definitivamente tienes que dejar esa vida corrupta que estás llevando, ¿no? Versículo 7, por tanto, así ha dicho el Eterno, Yahweh de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿por qué me he de hacer por hija de mi pueblo? Perdón, dice, ¿qué más ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? O sea, vamos a ver un poco en esta nota. En una traducción viviente dice, por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. O sea, en pocas palabras dice, los voy a derretir como se derriten los materiales para hacer herramientas, ¿no? Como se utilizan los minerales, ¿no? Como el oro y la plata y todo eso, los voy a derretir. Generalmente este trabajo se hace para quitar todas las impurezas de ese material y que quede puro, ¿no? Y con eso se puede hacer piezas importantes, ¿no? Y dice, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? O sea, fuera de purificarlos, fuera de quitar toda esta suciedad que tiene, ¿qué más puedo hacer? Bueno, es una forma simbólica de decir que lo único que puedo hacer con ellos es dejar que caigan en manos de su enemigo y de esa manera sean restaurados. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca. Dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Paz, hermano, paz, hermano. Tantas veces nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Gente que parece que te habla con paz,
pero en el fondo tiene rencor, ¿no? En el fondo no tiene paz en su corazón. Ustedes, hermanos, tienen que saber recibir paz, shalom, para poder tener paz también. Entonces, tratar de dialogar con la persona con calma, con esperanza. Pero miren lo que dice acá. Vamos a ver cómo dice en la nueva traducción viviente. Dice, pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a su vecino, mientras en el corazón traman matarlo. Traman matarlo. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros experimentado eso, no? Sí, los que me conocen saben que yo he experimentado mucho esto, especialmente cuando estaba con el sistema religioso falso, ¿no? Ellos, claro, tal vez no te matan. Miren, que muchas veces, si alguien no te mata, no es porque no quiera que te muera, ¿no? Es porque tal vez no le conviene, ¿no? Tal vez no le es bueno, pero en realidad si estuviéramos en una sociedad donde tienen el poder de eliminarte, muchos les aseguro que lo harían. Eso era terror. Pero claro, esto estaba hablando para la época antigua, ¿no? No más para nuestro tiempo, ¿no? Que conste eso en el acta. Bueno, vamos a Jeremías 10. Vamos a avanzar. Estamos avanzando rápido. Vamos a 10. Acá hay una nota. 9:8 dice, pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlo, dice. ¿No habría de castigar por eso, dice el Señor? ¿No habría de tomar venganza contra semejante nación? Claro, si una persona vive de esa manera, sí o sí, voy a tener que dejar que esa nación que viene contra ellos los arrase. Salmos 28:2 dice, escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti, ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, que con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. O sea, por favor, sácame de ser parte de ese ambiente. Y eso es una cosa importante también. Muchas veces nosotros caemos en un ambiente donde hay ese tipo de maldades. Entonces, el salmista hablaba, yo quiero ser libre de un ambiente donde la gente está planeando mal contra otro. Yo quiero que me libre de eso. Versículo 10. Por los montes le llevaré lloro. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Bueno, este texto es un texto, probablemente hay que entender cuando nosotros leemos así un libro profético antiguo, muchas veces tiene mezclas de temporada. Muchas veces está hablando de algo que todavía no ocurrió, en el medio algo que ocurrirá de acuerdo a su perspectiva y también probablemente algo que ya ocurrió, ¿no? Acá, por ejemplo, este texto habla de que él ya ve a Jerusalén desolada, la ve como desierto, ve como ni vacas no hay más, porque eso fue lo que va a ocurrir cuando venga, eso es lo que va a ocurrir cuando venga el Nabucodonosor a destruir toda la tierra. Entonces, por eso, por los montes levantaré mi lloro, dice, y lamentación, habla el profeta Jeremías, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas. Nuevamente aquí habla en forma ya futura, ¿no? De chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Si se dan cuenta aquí, ya está hablando de lo que va a ocurrir, ¿no? Y la nota 11 dice, una profecía, siempre cuando Yeshua nos decía, ¿por qué no creyeron a Moisés y a los profetas y los salmos? Es porque muchas de las palabras que Yeshua habló estaban relacionados también con los acontecimientos que iban a ocurrir en su tiempo. La desolación que iba a llegar
después de que venga Roma y destruya toda Jerusalén, el juicio que va a llegar contra la nación de Judá por su vida corrupta, por ser corruptos, por vivir una vida sanguinaria. Jerusalén cayó por ser sanguinario, por torturar al inocente, por ejecutar. Fíjense, cuando Yeshua le salvó a una mujer, ellos le iban a ejecutar sin misericordia. Ellos crearon movimientos revoltosos que mataban injustamente a las personas. Entonces, Yeshua habló de ese punto. Habló, la manera que ustedes creen que pueden llegar a la libertad y a la justicia no es la manera que el Todopoderoso nos ha enseñado. Matando, haciendo sufrir a las personas, no es así. Mateo 24:10 dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, dice. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado. ¿Qué significa el pecado? Hacer lo que al Todopoderoso le desagrada. Por todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Se enfriará quiere decir que no van a más sentir deseo de ayudar y hacer nada por nadie. Cosa que también nosotros vemos en este tiempo. Ustedes pregúntense. Pregúntense. Esta palabra que Yeshua habló, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué habla? Amor, la palabra amor, ahava, servicio, dedicación, interés. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Aparecerán muchos falsos profetas. De repente aparece alguien ungido de la nada con ideas renovadoras y yo ya soy atrapado. Y vamos a ver, ¿cuál es una de las características que logra el falso profeta en una persona? ¿Cuál es una de las características que el engañador, estafador, logra en una persona? Engañar a mucha gente. Dice después, abundar el pecado por todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Pecado significa ir en contra de lo correcto, hacer totalmente lo contrario a lo correcto. Pecado es contrario. Satanás, la palabra Satanás, Hasatán, es el opositor, el contrera, la contra. ¿Y contra quién van a ir? ¿En contra de quién van a ir? Precisamente en contra de la verdad. Y miren lo que dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Vas a dejar de querer servir a cualquiera, a tu semejante, a tu amigo, a tu familia, a tus padres, a todo. Vas a querer ser odiador de todo. Esto es lo que Yeshua hablaba, que iba a traer desequilibrio al pueblo, a la ciudad, y ocurrió 70 años después de que él nació. 70 años. Así que esto es lo que la Biblia nos dice. Y se predicará la buena nueva del reino por todo el mundo, de manera que de esa forma, dice la Escritura, noticia, se acerca el reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Yo entiendo muchas veces que el fin sería el momento en que todas las cosas tengan aclaración. Pero hay más texto acá, ¿no? Miren, Lucas 21:20. Cuando vean a Jerusalén, una traducción viviente, rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en campo no deben volver a la ciudad. Miren lo que Yeshua nos está hablando. Vamos a poner la Biblia. Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Esto Yeshua no habló por inventar, no por ser antijudío ni antisemita. Ustedes creen que Yeshua era antisemita. Bueno, para muchos judíos Yeshua era antisemita. Pero esto es la realidad. Estamos viendo que mismas cosas que está diciendo Yeshua las decía Jeremías. Jeremías, profeta mayor, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrean a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste, dice. Ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme. ¿Qué es verme? Al restaurador, hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Eterno. No vas a volver a tener paz ni tranquilidad hasta que levantes tus ojos al restaurador, al que puede restaurar tu vida, restaurar tu alma. No vas a poder tener más paz. Así, reduciré a Jerusalén un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré la ciudad de Judá en desolación, en que no quede morador. Pregunta, ¿esto ocurrió o es charlatanería? Pregunta, ¿ocurrió o es charlatanería? ¿Qué significa charlatanería? Cosa que la gente dice que no ocurrió, que no sucedió. Pues yo le digo, sucedió, ocurrió. Jerusalén fue reducido a un montón de ruinas por los babilonios y 1500 años después por los romanos. ¿Qué les parece? Así que la Biblia no es un libro simplemente de cuentos. La Biblia es un libro que fue inspirada por el Todopoderoso, el Eterno, el guiador de este sistema, para desarrollar la mente del hombre. Así también como el hombre no quiere ser desarrollado, ¿qué ha hecho con la Biblia, con la escritura, con los textos? La ha manipulado. ¿Y quién dijo eso? El propio profeta Jeremías. Así que en este conjunto de escritos que hoy en día llega a nuestras manos está lo bueno y lo malo, lo correcto e lo incorrecto. Ya toca a nosotros, escudriñadores, investigadores, analizadores, ver cuando esto está manipulado. Por eso es importante el estudiar. Amén. Bueno, continuemos. Dice, ¿quién es, versículo 12, varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló? ¿A quién habló la boca de Yahweh para que puedas declararlo? Porque ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha perecido, mi lente, para que no funciona muy bien, ahí está. Ha perecido. Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. O sea, en pocas palabras está diciendo, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué la tierra va a ser destruida? Hay una cosa interesante, cuando el Todopoderoso se dirige a los israelitas en cuestión de su tierra, de su propiedad, y les habla de por qué pierden su tierra, por qué pierden esta propiedad, la razón es simple. Porque un territorio, una nación se rige por leyes, por reglas que ha recibido el Todopoderoso, que han recibido ellos del Todopoderoso, precisamente para hacer lo correcto, para hacer justicia, pero ellos no lo han hecho. Entonces, fíjense lo que dice en esta parte. ¿Por causa de quién es todo esto? Dice, dijo Yahweh, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Bueno, estábamos viendo que el Todopoderoso se hacía esta pregunta. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Yahweh para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Esto es la pregunta que se estaba haciendo el Todopoderoso. ¿Y cuál fue la respuesta? O sea, ¿cuál es la misma respuesta que dice el Eterno? Dice el Todopoderoso, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ahora voy a aclarar algo muy importante.
Porque, ¿sabes por qué en estos tiempos quiero aclarar cada cosa? Porque nos estamos encontrando en un tiempo donde existen muchas contradicciones acerca de la escritura, de la palabra. Lastimosamente, vemos personas que tienen otra idea, ¿no? De cómo dirigir la espiritualidad o el enfoque espiritual. Y pueden denigrar la Biblia cuando la leen de una forma así, como dicen algunos, literal. Pero un texto que tiene miles de traducciones, ¿no? Que ha sido cambiado de diferentes formas, diferentes idiomas. Muchas veces literal no puede significar algo si no la escudriñamos. No, es que literalmente dice así, pero está bien. Pero vamos a, ¿cuál fue el origen? ¿Cómo se empezó a escribir? Si yo fuera alguien que lo escribió y esto me llegó a mí ahora en un español que estaba antes en arameo antiguo o en babilonio, en acadio, y hoy me llegó en un español. Entonces, puede ser que esto literalmente no sea lo correcto, que esta literatura o este escrito literal no sea así. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo todas estas cosas? Esta palabra, por ejemplo, dijo Jehová, dijo Yahweh. La pregunta que me hago, ¿literalmente dijo Yahweh? Yahweh habló, Yahweh, oh señores, soy Yahweh. Se apareció así en un humo blanco a Jeremías, y Jeremías, oh Señor, como sale en mucha parte de la Biblia, ¿no? Escucho, te digo, tú dime. Bueno, eso es una expresión que tenían los profetas cuando sentían en su corazón que el pueblo estaba yendo en contra de lo que dice su palabra. Creo que hoy no me tomaría muy poco, me tomaría mucho tiempo explicar cómo es que la palabra se fue formando en el corazón del pueblo. Recuerden que la Biblia dice que Moisés subió al monte. En la antigüedad se creía que en los montes estaban los dioses y que los dioses hablaban en los montes. Entonces, cuando una persona subía a los montes, hacían ayuno, hacían meditación, hacían todo tipo de vivencia piadosa y recibían el mensaje. El mensaje según la propia escritura que está, miren, acá. Miren, le voy a mostrar. La propia escritura nos dice cómo llegaba el mensaje. A ver si este está así. Dios dice, el Todopoderoso, esta palabra Dios es Todopoderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Muchas veces, ¿y qué dice acá? Y de muchas maneras. No sé si puse acá. Y Brit hebreo, cruzar o pasar. Abraham, dice la forma hebreo que vivía Moisés, pasó el Mar Rojo, Joshua pasó el río, cómo se manifiesta el Eterno en el pasado. Mire, acá puse yo, cómo se manifestaba el Eterno en el pasado. Atiéndame. Uno puse astros en el cielo. Una de las formas que el Todopoderoso se manifestaba era a través de los astros. Job 38:31 dice, puedes estudiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pleiades, las constelaciones, o aflojar las cuerdas de Orión. Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con su cachorro a través del cielo. Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga. Entonces, a través de los astros era una forma que el Todopoderoso hablaba. Y ellos eso lo redactaban, lo escribían, lo filosofaban, para que me puedan entender. Después tenemos Génesis 1:16. Dios hizo las grandes luces, la más grande para que gobernara el día y el más pequeño, para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. 18, para que gobernara el día y la noche y para que separara la luz. Entonces, el cielo, las estrellas, las luces son forma que Dios, el Todopoderoso, el Eterno, hablaba. Es una forma que Él se dirigía. Génesis 15:5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y dijo, mira al cielo. Si pues cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrá. Y Abraham, dice, creyó al Señor. ¿Pero qué le habló? Le mostró los cielos. Entonces, tenemos otra segunda forma que sueños, visiones, la Torah, revelación de la palabra. También a través de la Torah. Entonces, todas estas formas Dios hablaba. Dice, profeta le levantará en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Entonces, el profeta lo que hace es poder captar
captar el mensaje del Todopoderoso, entender ese mensaje y convertirlo en voz, en palabra y muchas veces en escritos, porque captó. Todos esos son mensajes que muchas veces son astros, sueños, visiones o intuiciones también, puede ser, tómelo como quieran, ¿no? Las habla. Y el Todopoderoso dijo, cuando ese profeta habla estas cosas y no se cumple, no le crean. Bueno, esto solamente para poder entender ese pequeño detalle y poder darnos cuenta de que Dios tiene muchas formas de hablar. Por eso cuando alguien dice, dijo Jehová, Dios no habló, muchas formas hay. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la cual este juicio viene? Dejaron mi ley. ¿Qué es mi ley? Mis instrucciones, mi Torah, la cual di delante de ellos y no la obedecieron, ni caminaron conforme a ella. Veamos lo que dice aquí. El Señor contesta, esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, se negó a obedecer lo que dije. Por eso viene juicio contra esta nación. Sigamos viendo lo que dice la Biblia. Antes, versículo 14, se fueron tras la imaginación de su corazón. Fíjense, ellos se fueron tras la imaginación de su corazón. No hay problema que uno haga la imaginación de su corazón. Pero veamos de qué imaginación está hablando otra vez acá. No es que yo me imagino casarme con una linda señorita y me voy tras la imaginación de mi corazón. O yo me imagino vivir en una playa de mar, comer coco. No es ese tipo de imaginación. Miren qué imaginación ellos tenían. Y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres. ¿Qué son los Baales? Dioses que eran adorados sacrificando jovencitas, niños, conquistando pueblos y usando a esos pueblos para ejecutarlos. Según las enseñanzas de sus padres, así le enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. He aquí que sé que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. Ahora, otra vez, esto es una frase filosófica, metafórica. No es que le va a dar a comer ajenjo. Vengan aquí, abran su boca, comen ajenjo. Y él no. Va a permitir, porque nosotros creemos que hay una fuerza superior que controla este mundo, al cual le llamamos nosotros Dios, Elohim, Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, que puede controlar los acontecimientos. El que ocurra o no ocurra, no sé, pero Jeremías está intuyendo, recibiendo, entendiendo que esa fuerza que ha guiado a este pueblo va a permitir que caigan en poder de los babilonios. La pregunta es, ¿ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Y los esparciré entre las naciones, los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Considerad y llamad plañideras, que vengan, buscad a las hábiles de su oficio. ¿Qué sería esta planillera? Dice. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensen en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. ¿Cómo decían? Es muy interesante, ¿no? A ver, aprende esa palabra. Plañideras. ¿Qué son plañideras? Los que se les paga para que lloren. Esa es una práctica típica en la antigüedad. Cuando moría alguna persona importante, para que no sea, para que el ambiente pues tenía que ser triste, así. Entonces se le pagaba a personas para llorar. Creo que en algunos países todavía se hace eso. No sé si en Bolivia fue que escuché que todavía se paga. En el cementerio hay personas que están ahí esperando para llorar o algo así. No sé muy bien si es así. Si me equivoco, por favor, corríjame. Bueno, así dice Yahweh, ejército, considerad y llamad plañideras, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. ¿Cuál era el oficio que quería que hagan? Que lloren. A ver cómo dicen Reina Valera. ¿No vieron? Una traducción viviente. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. Mujeres
que lloran en los funerales. Me gusta esta nueva versión viviente porque nos explica más detalle. Rápido comiencen a llorar. Es una forma, otra vez, es una forma metafórica de decirle, se viene juicio contra usted. Es igual cuando las mujeres de Jerusalén dijeron, lloramos por ti, no lloren por mí, lloren por ustedes. Prepárense para llorar, porque van a ver lo que va a ocurrir con vuestros hijos. Si conmigo, que estoy denunciando estas cosas, hacen esto, ¿qué harán con ustedes? Dice. Porque de Sión, dice, y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse de nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen de agua. Porque de Sión fue oída voz de endecha, de lágrima, ¿no? De sufrimiento. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Entonces, una vez más, se escuchó un llanto de Sión. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Yahweh. Otra vez, intuición, inspiración, revelación del profeta. Y recuerden también que los profetas para el tiempo de Jeremías ya tenían varios manuscritos, ¿no? Donde ellos consideraban como palabra de Dios. Digo consideraban porque tal vez muchas veces eran enseñanzas que aprendieron los hombres guiados por Dios. Y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas, dice. Enseñad llanto a vuestras hijas y lamentación cada uno a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de la plaza. Aunque uno diga, pero esto muy feo, qué terrible es. Pero la pregunta real que yo me hago, ¿ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. ¿Y por qué ocurrió? Porque la vida de ellos era corrupta. Habla así, dice, 2 puntos. Así ha dicho Yahweh. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Una vez más, cosa que ha ocurrido. Cosa que ocurrió. El conocimiento de Dios. Así ha dicho Yahweh. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y miren bien lo que dice acá. Fíjense bien. No se alabe el sabio. Sabio es el entendido, ¿no? No piense que su entendimiento es lo que le va a salvar. Ni en su valentía, dice. Atiendan bien. Amarillo repinte. Valentía. Yo puedo, yo logro, yo no tengo miedo. Se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Tampoco riquezas. Esas 3 cosas hacen que hoy en día los hombres se sientan superior a todos. ¿Cuáles son? Voy a hacer otra vez. Alabarse en mi sabiduría, mi valentía y mi riqueza. ¿Qué nos dice el Todopoderoso? Jeremías 9:23. Así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, esas son las 3 cosas que generalmente una persona cree que es suficiente razón para, ¿qué significa alabarse? Para sentirse superior a otro. De nuestra boca muchas veces no quiere salir la palabra yo soy superior, pero en nuestro comportamiento sí está eso. No vaya a pensar que todo el entendimiento que tenés te hace superior a otra persona. No vaya a pensar que porque sos muy valiente y te atreves a todas las cosas, sos superior a otra persona. No vaya a pensar que porque tenés mucha riqueza, sos superior a otra persona. Sí, de acuerdo a esta palabra. Entonces, a ver, qué locura va a decir el pastor. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar. En 1, entenderme. 2, conocerme. Entenderme, conocerme. Entenderme, conocerme. Que yo soy Yahweh,
¿Qué hago? ¿Qué cosa? Misericordia, juicio, misericordia, juicio y justicia. Juicio y justicia. En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Estas cosas quiero, y le voy a mostrar lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Esto dice Adonai. No dejen que el sabio, dice, se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Pero los que desean jactarse, acá sale jactarse, sentirse importante sería esa palabra, jactarse. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. O sea, si vos querés sentirte importante, sentirse superior o sentirse una persona, capacitada, en esto dice, en conocerme, dice el Todopoderoso, verdaderamente, y entender que yo soy el Eterno, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. O sea, ¿en qué cosa una persona tiene que sentirse superior? En que sabe que tiene una fuerza poderosa llamada Elohim, Adonai, que demuestra, que dice ahí, amor inagotable. Amor inagotable. Y que me deleito en estas cosas. O sea, si vos querés ser alguien importante, reconoce que tenés un ser superior, una deidad superior, que valora la vida de otro, que respeta la vida de otro, que hace justicia por la vida de otras personas. Eso puede hacerte a vos persona importante, porque quiere decir que la influencia que vos recibís, el poder que vos recibís, la guía que vos recibís, viene de el Eterno, Todopoderoso, que es, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Amor inagotable. Amén. Bueno, volvamos a Reina Valera. Vamos a terminar. Bueno, y aquí vienen días. Vamos a terminar esta parte. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en que castigaré todo circuncidado y todo incircunciso. Eso significa tanto a judíos como a gentiles. Vienen días en que todos van a... Mire, este punto está hablando por lo que iba a hacer Nabucodonosor. Nabucodonosor iba a tomar todas las tierras. Iba a tomar Jerusalén, Edom, Filistea, todo. Entonces, tanto circuncidados como incircuncisos, todos iban a ser castigados. A Egipto y a Judá también iba a tomar Egipto. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Esta palabra incircuncisa en realidad quiere decir son duros de corazón. Mira, le voy a mostrar la Nueva Traducción Viviente. Es importante entender cada lenguaje. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto, en lugares remotos, y sí, a una gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón, ¿viste? Incircunciso. Hablaba de corazón duro. Muchas veces no es que está hablando de la circuncisión, está hablando del corazón duro, ¿no? Todos van a recibir juicio. Este es el final de este capítulo, ¿no? Donde advierte, todos van a ser enjuiciados. Ya el juicio se acerca. Después, ¿no? Capítulo 10 dice, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel, esto dice el Señor, no te comportes como la otra. Entonces te va a advertirle sobre la idolatría que ellos hacen. Va a ser interesante también hablar sobre este punto, ¿no? La destrucción que se acerca a la maleta, todo es juicio, todos son advertencias que fueron escritas, ¿no? Probablemente por Baruch, ¿no? Advertencias antes de que venga el juicio. Muchos de los escritos ya están involucrados, ya tiene, ¿cómo se dice?
textos que ya ocurrieron, ¿no? Por eso Jeremías pues está así. Hay partes donde todavía no ocurre, hay partes donde está ocurriendo y hay partes que ya ocurrió. Depende de cómo va leyendo, la analiza. Las que la editaron puede ser que la hayan puesto así, puede ser que hayan creído que esta parte vamos a colocarla acá. Entonces por eso muchas veces nosotros la leemos ya de una forma ya formateada, ¿no? Como de corrido. Pero en realidad son acontecimientos diferentes, ¿no? Pero eso no le saca lo espiritual. ¿Ven? Bueno, gracias hermanos. Así estamos entonces compartiendo la palabra. Esto es lo que hoy hemos compartido con ustedes. Jeremías 9. Dice Jeremías llora por Jerusalén. Ese fue el tema que hoy compartimos. Entonces, hasta aquí vamos a compartir.